Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV. Noticias Washington TV, el noticiario más completo de la televisión americana. Lectura del resumen de las noticias más destacadas de hoy miércoles 1 de octubre de 2025, aportadas por diversas fuentes periodísticas reconocidas y confiables. Sin universidad no hay nación. Estudia en Estados Unidos desde cualquier país del mundo gracias al convenio exclusivo entre Mackenzie University y Washington TV. Usa el código 25 y obtendrás exoneración de la inscripción y concursarás para una beca parcial si calificas. Noticias de Washington, D.C. El cierre del gobierno federal ha entrado en vigor hoy, 1 de octubre, inicio del nuevo año fiscal, debido a que el Congreso no logró aprobar a tiempo la legislación necesaria para financiar las operaciones federales. Significa que se interrumpe la financiación de muchas agencias federales y que el gobierno suspende actividades consideradas no esenciales. Cientos de miles de empleados no esenciales serán suspendidos temporalmente sin sueldo. Los empleados esenciales como controladores aéreos, agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte, patrulla fronteriza, miembros de las Fuerzas Armadas, deben seguir trabajando pero no recibirán su sueldo hasta que se reanude la financiación. En este caso, la administración actual también ha ordenado a las agencias que preparen avisos de posibles despidos permanentes. El presidente Trump declaró este martes durante una reunión con líderes militares y el secretario de Defensa en la base militar de Quantico en Virginia que Estados Unidos está bajo una invasión desde dentro y sugirió usar a ciudades del país gobernadas por demócratas como campos de entrenamiento militar. El secretario de Defensa pide a sus máximos generales prepararse para la guerra. Si nuestros enemigos deciden desafiarnos insensatamente, serán aplastados. También destacó que ya no quiere ver generales y almirantes obesos, ni barbudos, ni soldados con sobrepeso. El presidente Trump acusó al exdirector del FBI, Christopher Wray, de conducta inapropiada, diciendo que Wray, quien renunció a su puesto hacia finales de la administración Biden, hizo un trabajo terrible y acabamos de enterarnos en una entrevista exclusiva con NBC News. Este miércoles entran en vigor cientos de nuevas leyes en la región de D.C., Maryland y Virginia, impactando áreas como transporte, impuestos, vivienda, cannabis y justicia penal. Desde ajustes en la tasa de impuestos hasta nuevas regulaciones para conductores y propietarios de vivienda. Estos cambios buscan modernizar y reforzar la legislación local, afectando tanto a residentes como a visitantes. Estados Unidos deportará a 400 iraníes tras acuerdo con Irán. El Departamento de Energía asignó $365 billones para reforzar la red eléctrica de Puerto Rico. El presidente Trump lanzó el sitio oficial Trump RX para que los estadounidenses compren medicamentos de forma directa, más baratos y sin intermediarios, con descuentos de hasta 85% dentro de un acuerdo que incluye $70,000 millones de inversión en las farmacéuticas y la suspensión de aranceles a medicamentos importados. El presidente Trump anuncia un arancel del 100% a películas extranjeras para proteger la industria de Hollywood. Un reciente estudio del equipo DLab@DC, que trabaja junto a agencias del gobierno capitalino, logró identificar con precisión a conductores con alto riesgo de sufrir un accidente. Con esa información enviaron mensajes de texto y cartas a más de 45,000 conductores. Sin embargo, pese a las advertencias, los conductores no modificaron su comportamiento y los mensajes no lograron reducir los siniestros. Aunque la población hispana en la zona de Washington, D.C. supera el 1 millón de personas,
la representación política a nivel local y estatal sigue siendo mínima. Sin líderes hispanos en Capitol Hill, la comunidad empieza a abrirse camino con voces que luchan por mayor presencia y reconocimiento. Este mes de la herencia hispana celebramos no solo nuestra cultura, sino también el creciente impulso de los latinos para ser protagonistas en la política local. Noticias federales. La propiedad de tus sueños al alcance de tu mano. Préstamos hipotecarios y el agente José Semidey te la hará realidad. Usando el código 25 recibirás hasta $2,500 de descuento en tus gastos de cierre si apruebas las condiciones. Contacto jlsemidey@gmail.com o al teléfono 1571-426-9950. En Los Ángeles, una atracción conocida como The Zipper falló en una feria escolar, dejando decenas de personas atrapadas hasta que los bomberos lograron rescatarlas. Unos 300 efectivos de ICE, la patrulla fronteriza y el FBI rodearon un complejo de viviendas en el sur de Chicago y arrestaron a unas 30 personas presuntamente vinculadas al grupo criminal Tren de Aragua. A la abogada de la mujer ecuatoriana maltratada por ICE le preocupa que el agente involucrado ya esté trabajando. Ve con inquietud que la agresión no tenga consecuencias. Mientras, agentes de ICE agredieron este martes a periodistas que cubrían unos arrestos similares en esa misma corte en Nueva York. Con apenas 13 años, estudiante fue arrestado en Florida por mensajes de texto violento contra un compañero. Las autoridades han decidido cero tolerancia con este tipo de mensajes en las redes. Después de varios días de agonía, falleció Miguel Ángel García Hernández, el inmigrante mexicano de 32 años, baleado en el tiroteo contra ICE en Dallas. Deja 4 hijos y otro en camino. Un edificio de gran altura se derrumbó parcialmente en el Bronx, según el Departamento de Bomberos de Nueva York. La NASA está intentando adelantar el lanzamiento de la misión Artemis II a febrero de 2026, 2 meses antes de la fecha previamente prevista para abril de ese mismo año. Sin embargo, era enfatizado que la seguridad de los astronautas es la prioridad y que esta fecha podría sufrir modificaciones. También selecciona a 10 nuevos astronautas mientras persigue ambiciosos planes para la Luna y Marte. Noticias internacionales. El presidente Zelensky alerta del peligro que representa para todos que la central nuclear de Zaporizhia esté sufriendo el apagón eléctrico más prolongado hasta la fecha. Se teme un nuevo Chernobyl. La Comisión de Seguridad Nacional de Israel acaba de aprobar en primera lectura la propuesta de pena de muerte para terroristas. Israel crea un caso judicial contra los tripulantes de la flotilla de Palestina que permitiría a un juez autorizar los arrestos bajo cargos de colaboración con el terrorismo. Israel revela que Greta Thunberg navega en la flotilla de la Libertad junto al líder de Hamas, Zaher Miraguey, y que la embarcación pertenece en secreto al grupo terrorista, a través de la empresa pantalla Cyber Neptune en España. La presidenta de Italia, Giorgia Meloni, pide detener a la flotilla de Gaza, advirtiendo que forzar el bloqueo pone en riesgo el frágil equilibrio tras el plan de paz del presidente Trump. Una figura destacada del movimiento terrorista Hamas se mostró pesimista con respecto al acuerdo de paz del presidente Trump y sugirió recientemente a la BBC que los términos no protegían en gran medida los intereses palestinos y que el grupo no aceptaría ningún plan que no garantizara la retirada de Israel de Gaza y que no están dispuestos a dejar las armas. El Tribunal Supremo de Rusia declara al movimiento LGBT como extremista terrorista porque busca influir malévolamente en los niños, debilitar la familia y promover ideologías que van en contra de los valores tradicionales. Corea del Norte declara en la ONU que jamás renunciará a su potencia nuclear.
Una ciudadana china ha sido condenada después de una investigación internacional por fraude, que resultó en lo que se cree es la mayor incautación de criptomonedas del mundo. La Policía Metropolitana de Londres afirma haber recuperado 61.000 bitcoins, con un valor de más de 6.700 millones a precios actuales. La población de Torrelló, en Barcelona, España, se convierte en la primera ciudad declarada por la delincuencia como zona prohibida para la policía, que pierde el control y declara que no puede hacer nada. La pregunta es por qué Bukele en El Salvador sí pudo. La respuesta es que los gobiernos populistas y demagogos son cómplices de la delincuencia. En Cataluña, España, Esquerra Republicana, cuya juventud desfiló uniformada en Barcelona el año del ascenso de Hitler al poder con camisas pardas y admiraban a Mussolini, llama fascista al español Ángel Sanz Briz, un hombre que salvó la vida de 5.200 judíos en la Segunda Guerra Mundial, más que Schiller, reconocido por Israel como justo entre las naciones. La ignorancia es el refugio del fanatismo. Este martes 30 de septiembre ha fallecido en Madrid el cantautor español Pablo Guerrero, a los 78 años. La iglesia de Santiago Apóstol en el Pozuelo de Albuñol, en Granada, España, fue atacada e incendiada por un marroquí de 21 años, enloquecido por el odio. Es el enésimo ataque contra el catolicismo en España sin recibir ningún castigo del gobierno. Españoles viajaron a Marruecos y en su hotel descubrieron que las toallas provenían de hospitales públicos de España. La corrupción debe ser un delito de lesa humanidad. En Alemania se ha hecho viral el video de mujeres de la tercera edad aterrorizadas por las agresiones de vándalos islamitas radicalizados en la capital. Confiesan que ya no se sienten seguras en su país. El video reabre el debate entre inmigración y seguridad. Debe ser entre seguridad e invasión yihadista, porque inmigrante es quien va a trabajar, no a conquistar. El presidente bielorruso declaró sobre la amenaza de la OTAN de derribar aviones rusos que violen el espacio aéreo de la alianza. Que lo intenten, la respuesta llegará inmediatamente. Su prepotencia se debe a que Bielorrusia es un enclave militar y nuclear de Rusia. Un tribunal chino condenó a muerte a 11 miembros de la familia Ming, que dirigía casinos y centros de estafas por internet en Myanmar. Kenia designa a los hermanos musulmanes como organización terrorista. Lo mismo hicieron Egipto, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué espera la Unión Europea y Estados Unidos? Noticias de Hispanoamérica. Panamá es el único país de América Latina que no reconoce al Estado palestino y mantiene esta posición por raíces históricas, comerciales y diplomáticas. Por ejemplo, tras la declaración de independencia de Israel en mayo de 1948, Panamá se convirtió en uno de los primeros países en reconocer la creación del Estado judío y en apoyar la entrada del nuevo país a Naciones Unidas como miembro de pleno derecho. Los primeros aviones llegaron a Israel mediante operaciones clandestinas debido al embargo de armas de las Naciones Unidas. Una de estas operaciones consistió en trasladar 13 aviones desde Estados Unidos a Panamá, registrándolos a nombre de Panama Airlines, empresa que fue creada únicamente para ese fin. El primer avión militar llegó a Israel el 21 de julio de 1948. El presidente de Argentina, Javier Milei, habilita la realización de 2 ejercicios militares combinados con Estados Unidos y Chile, en el marco del Plan Anual de Ejercicios Combinados de las Fuerzas Armadas. Indígenas de Ecuador responsabilizan al presidente Noboa del asesinato de un líder social durante las protestas. La secretaria de Seguridad Nacional confirmó que visitará Ecuador en las próximas semanas para definir la ubicación de las bases de Homeland Security, consolidando la alianza con el presidente Noboa. El líder del grupo criminal brasileño Comando Vermelho, Ederson Javier de Lima, conocido por el alias de Boré, fue capturado recientemente en una playa de Brasil.
Ya son 12 muertos y 9 hospitalizados por ingerir licor adulterado en Barranquilla, Colombia. Entre las víctimas, el autor de la adulteración. El presidente de Colombia pide la creación de un ejército multilateral para liberar a Palestina y en su delirio cósmico pide que tiene que ser liderado por la ONU si Estados Unidos no asume esa tarea. También afirmó que el presidente Trump merece la cárcel si sigue apoyando el genocidio de Israel en la Franja de Gaza. Ya había pedido un proceso penal contra el presidente en la ONU por los ataques al narcotráfico en el Caribe. La lucidez no sabe qué pensar. Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, deberá comparecer en un juicio disciplinario por enriquecimiento ilícito cuando era diputado, informó este lunes la entidad que vigila a los funcionarios. Un juez colombiano condenó el martes a 7 años de prisión a Diego Cadena, quien fuera el abogado del influyente expresidente Álvaro Uribe Vélez, al concluir que buscó a un preso para que cambiara versiones que perjudicaban al exmandatario. La trata de personas en Colombia se recrudece. Explotación sexual, trabajos forzados y reclutamiento de menores avanzan mientras la justicia flaquea. El empoderamiento del crimen arroja cifras cada vez más devastadoras, pero el presidente Petro prefiere pelear con los Estados Unidos. Odalis Calderón, pediatra venezolana radicada en Calama, región Antofagasta, norte de Chile, se encuentra recluida con lesiones de extrema gravedad en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Carlos Cisternas, donde presta servicios profesionales tras ser víctima de un intento de feminicidio por parte de su expareja. La Policía Nacional de Perú confirmó que capturó en Lima al ciudadano peruano Tony Hansen Valverde Victoriano, conocido con el alias de Pequeño J, considerado el autor intelectual del femicidio de 3 jóvenes argentinas en Buenos Aires. Este fue el boletín noticioso de Washington TV, la televisión del futuro ahora, siempre pendiente de las necesidades informativas de su audiencia.